Ser Podcast. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Los indicios siguen acorralando a José Luis Rodríguez Zapatero, en concreto los ingresos que él y su entorno recibieron de empresas que no tenían actividad, según la investigación de la UDEF, de la que hemos ido conociendo más detalle. En el PSOE y en el Gobierno esperan a lo que el expresidente declara ante el juez el próximo día 2, pero la presión política va subiendo de nivel. Es muy significativo el mensaje que dejó ayer el presidente del PNV, Aitor Esteban, pieza clave en el tablero político, advirtiendo a Pedro Sánchez de que tal como están las cosas, la legislatura difícilmente puede ir más allá de este año. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada. El PNV, que ya advirtió hace meses de que se está formando una mayoría negativa frente al gobierno, habla ahora de agenda descontrolada. El socio de los socialistas en el gobierno vasco describe así la agenda de los socialistas en el gobierno de España. En el Estado español no hay proyecto, no hay rumbo. ¿Cuáles son sus prioridades? No lo sabemos. No hay presupuestos. Todos son banderines ideológicos, banderines sin una mayoría, pura cáscara, relato vacío. El PP descartó y luego dejó abierta la puerta a una moción de censura. Y el PSOE insiste en la presunción de inocencia de Zapatero. Para nosotros es incompatible el Zapatero que conocemos con las acusaciones que aparecen en ese auto. Por lo tanto, lo que esperamos es que la justicia actúe como tal. Es decir, que ponga las pruebas encima de la mesa que demuestren algo. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Vamos a empezar por la posición de los socios para saber qué está queriendo decir el PNV con este aviso, que no es la primera vez que lanza, aunque con todo lo que vamos sabiendo de Zapatero nos sitúa ahora en otro plano. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. ¿En qué posición están ahora mismo los socios? En el PNV quieren ir día a día con el caso Zapatero y no hablan de una hipotética moción de censura. Creen firmemente que hay razones para un adelanto electoral, idea que han repetido en los últimos meses, pero que ahora tendría más sentido por los casos que estamos viendo. Pero la opción de apoyar una moción impulsada por el PP no está encima de la mesa tras más de un año de tiranteces con el PNV. De hecho, esto decía ayer Esteban sobre el PP. Y enfrente seguimos viendo a un Partido Popular que continúa fuera de lugar. Lo dijo nuestro portavoz en el Parlamento, Joseba. PP, el partido perdido. No entienden el país. Quieren traer aquí modelos de confrontación y bronca, pero eso no encaja con nuestra manera de ser y de hacer. Nos dicen que aunque el 2 de junio es una fecha que está en el ambiente, no significa que ese día el PNV vaya a tomar una decisión. Tampoco ven una moción de censura al resto de socios. Varios dirigentes consultados creen que el mensaje de Aitor Esteban es una forma de presionar, de tener foco mediático y de sobreactuar con el caso Zapatero. Pero por ahora ningún socio ve una moción apoyada por el PNV porque, recuerdan, hay competencias por transferir, acuerdos en Euskadi con el PSE y que Vox Angels estaría en esta ecuación. Josu, gracias. Hasta ahora. Dentro del gobierno, forma parte del gobierno está Sumar. Ayer habló Enrique Santiago del efecto político en la izquierda de lo que se va conociendo de Rodríguez Zapatero. No se puede permitir que se cobre por gestiones políticas. Lo que estamos conociendo es políticamente catastrófico, reprobable. La posición de los socios se irá moviendo en función de las novedades que se vayan conociendo de la investigación. Lo que hemos conocido en los últimos días es el informe de la UDEF, de la policía, que sirve de base al juez que investiga para imputar a Rodríguez Zapatero. La clave está en los ingresos que tanto él, Zapatero, como su entorno recibieron de dos empresas que no tenían actividad, de acuerdo con los investigadores. Una de esas empresas llegó a pagar a Zapatero o a la empresa de sus hijas más de 700.000 euros. Isabel Vega, buenos días. Buenos días. Los informes de la UDEF vienen a confirmar que el principal desafío de la defensa del expresidente va a ser justificar los ingresos que él y su entorno percibieron de dos empresas que se califican como instrumentales. La primera, epicentro de la trama, es la consultora Análisis Relevante de Julio Martínez. Se dibuja como una pantalla para repartir comisiones con facturas falsas. Pagó al expresidente y la empresa de sus hijas más de 730.500 euros por consultorías tanto orales como escritas que ellas maquetaban y enviaban, una dinámica que la UDEF ve de escasa entidad técnica. La segunda es inteligencia prospectiva de dos hermanos venezolanos que no tenían ni ingresos ni sede real. Sus cuentas movieron 2,5 millones de euros entre 2020 y el año pasado, encadenando pérdidas, pese a lo cual pagaron más de $500,000 a la empresa de
las hijas de Zapatero y otros 266.000 euros a un think tank en cuyo consejo se sienta el expresidente. No consta el detalle de los servicios que les prestaron, pero sí que sus dueños trataron con Julio Martínez negocios de petróleo entre Venezuela y China que excedían con mucho, según la UDEF, la capacidad del empresario. De ahí la sospecha del tráfico de influencias. Con estas novedades sobre la mesa y con la advertencia que hizo ayer el PNV, Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. En Moncloa insisten en lo que dijo Sánchez en el Congreso la semana pasada, que las elecciones serán cuando tocan y que no comparten la idea de que se haya terminado la legislatura. Sí, en el Gobierno asumen que la investigación al expresidente altera la estrategia porque cada avance judicial relacionado con Zapatero va a enterrar cualquier paso o decisión que tome el Ejecutivo, pero aún así en la Moncloa aseguran que la hoja de ruta se mantiene. La intención de Sánchez es seguir con normalidad e ir aclarando cualquier duda sobre el comportamiento del Gobierno que se pueda generar con la lectura del sumario. El Ejecutivo se compromete a seguir con su agenda pese al desmarque cada vez más evidente de los socios parlamentarios. Esta semana Sánchez tiene previsto viajar a Roma para reunirse con el Papa y seguir defendiendo, por ejemplo, sus políticas migratorias. No comparten en el equipo del presidente las palabras del líder del PNV. Recuerdan que no es la primera vez que Esteban da por terminado el mandato, pero se aferran a que pese a esas declaraciones tienen claro que los Getsales no sumarían en este momento sus votos a una moción de censura que dependa de los votos también de PP y de Vox. El plan de la Moncloa no evita, sin embargo, la resignación que se detecta en las filas socialistas, donde pese al ciclo electoral y al mal resultado en Andalucía, veían antes del caso margen de mejora. El PP lleva pidiendo elecciones prácticamente desde que Sánchez llegó a la Moncloa. Las han pedido con cada escándalo, cuando se conocieron los casos de Ábalos y de Santos Cerdán. Ahora también las piden, pero Julia Molina, buenos días. Hola, buenos días. En Génova admiten que les va bien que Sánchez aguante porque creen que cuanto más tiempo esté en el poder, mayor será su desgaste y mayor, por tanto, puede ser su resultado. Sí, los populares han abandonado las prisas porque Sánchez acabe la legislatura, han encontrado a un aliado en el tiempo y por eso el cambio de discurso en el PNV no los ha hecho activar ningún movimiento. No hay que convertir los nervios de los demás en nerviosismo propio, eso es lo que trasladan desde Génova. Creen que si Sánchez agota la legislatura, arrastrará en su desgaste a la marca PSOE y que eso, además de abrirle a Feijóo las puertas de Moncloa, puede permitirle gobernar frente a una oposición muy debilitada. Así que ahora tiran de paciencia y tratan de rentabilizar los escándalos. Miguel Tellado es el secretario general. ¿Sabéis qué diferencia a Pedro Sánchez de Alí Baba? Que Alí Baba solo tenía 40 ladrones y en el Partido Socialista hemos perdido la cuenta. El socio de Zapatero no era el tal Julito Martínez. El socio de Zapatero se llama Pedro Sánchez. Ahora, dicen fuentes populares, es el momento de hacer negocio con la ansiedad del PSOE. Por ahora, los de Feijóo aprovecharán este tiempo para plantear una ofensiva por varias vías, a través del Senado, en Bruselas y en la calle, donde este fin de semana se han unido a Vox en una marcha contra el Gobierno. Julia Guille, hasta el abierto. Hasta ahora. Hasta ahora. El PP bailando, por tanto, los casos que afectan al Gobierno. Uno de ellos es la polémica instrucción que ha hecho el juez Juan Carlos Peinado del caso Begoña Gómez. Y sobre eso tenemos esta mañana una novedad relevante. Se trata del informe de la UCO que enfría los indicios de Peinado contra la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Jiménez. Buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. En sus conclusiones, la Guardia Civil sostiene que la cátedra de Begoña Gómez en la Complutense siguió las normas y descarta que haya ingresos opacos en sus cuentas. Sí, es el informe final de conclusiones que la UCO entregó la semana pasada al juez y que cuestiona algunos de los elementos principales que ha reunido Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez. Según ha sabido la SER, el documento concluye que la cátedra se constituyó conforme a las normas y que entre sus objetivos estaba la creación de un software, una herramienta propiedad de la universidad que financiaron empresas que siempre supieron que el dinero que abonaban era para la institución académica. Es más, la UCO asegura que no ha encontrado pagos opacos, comisiones o movimientos económicos ilícitos en las cuentas de la mujer del presidente, que añaden facturó a la universidad 17.000 euros en 2 años, una cifra incompatible con un enriquecimiento personal. El informe, siempre según estas fuentes, sí que llama la atención sobre las gestiones privadas de la asesora que Moncloa asignó a Begoña Gómez y de las gestiones que ambas hicieron con patrocinadores de la cátedra, porque ninguna de ellas era órgano de gestión de la universidad. Eso sí, admiten que ninguno de los casi 200 correos que Cristina Álvarez escribió y que están en la causa guardan interés para la investigación. Pedro, gracias. A vosotros. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
El mismo Trump, que había dicho que el acuerdo con Irán era inminente, rebajó luego las expectativas que él mismo había creado en torno al posible final de la guerra. De momento parece que los mercados se han quedado con la primera parte de su mensaje, porque esta madrugada el barril de petróleo Brent ha vuelto a bajar de los $100, que es la frontera psicológica, digamos. Pero es verdad que lo último que ha dicho el presidente de los Estados Unidos es que hacen falta días aún para llegar a un resultado, aunque se está trabajando en esa dirección. El primer resultado se espera que sea la reapertura total del estrecho de Hormuz. Washington, Sara Canals. Buenos días. Y en este contexto de incertidumbre, Donald Trump rebaja expectativas a través de su red social. El sábado anunciaba que revelaría los detalles de este acuerdo en breve, pero ayer, en cambio, pedía no precipitarse. Insiste ahora en que el acuerdo final tiene que ser un acuerdo sólido, un acuerdo sin defecto, y que aunque la relación con Irán es mucho más profesional y más productiva, hay que dejarles claro, asegura, que no pueden obtener el arma nuclear. Un Trump además ambicioso, porque en plena negociación con Irán está también presionando a sus socios árabes para que se sumen a los acuerdos de Abraham, uno de sus logros del primer mandato y que consisten en normalizar relaciones con Israel. En paralelo, el jefe de la diplomacia, Marco Rubio, We've made some progress over the last 48 hours working with our partners in the Gulf region on an outline. explicaba ayer que ha sido un fin de semana de progreso y que si el plan funciona no solo implicará la reapertura total del estrecho de Hormuz, sino que también acabará con las ambiciones nucleares iraníes. Mientras los ojos del mundo siguen puestos allí en Irán, hay una guerra que continúa, la de Ucrania. Rusia ha encontrado la manera de hacerse ver y llamar la atención del mundo. Ha bombardeado Kiev con uno de los ataques más intensos desde que empezó la invasión. En ese ataque ha utilizado un misil hipersónico capaz de burlar las defensas antiaéreas. Pablo Morán, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. Estos misiles que Putin utiliza pocos días después de verse con Xi Jinping tienen capacidad nuclear. El Oryezhnik, es así como se llama este misil, es la tercera vez desde el inicio de la invasión de Ucrania que Rusia, que es potencia nuclear, utiliza este armamento diseñado para una guerra nuclear. Todo un aviso, aunque los hayan utilizado con munición convencional. Esta vez los ha utilizado junto a más de 600 drones y decenas de misiles crucero más que colapsaron las defensas ucranianas e impactaron sobre todo en Kiev y en la región de la ciudad, afectando a más de 30 edificios, incluido el Museo Nacional de Arte de la capital o el Museo de Chernóbil. Zelensky, de hecho, lamentaba anoche en un mensaje en redes que cerca del 40% de los objetos de ese museo se hayan perdido de forma irremediable. El balance es de al menos 4 muertos y un centenar de heridos, y el ataque constata que esta guerra, que Trump prometió resolver en un día, se ha recrudecido en las últimas semanas, en las que otro bombardeo ucraniano contra un centro de formación ruso en territorios ocupados acabó con la vida de 21 personas y otras 24 murieron la semana pasada en otro ataque ruso en Kiev. Pablo, gracias. A ti, hasta ahora. En Madrid, al menos 23.000 personas, según la delegación del Gobierno, salieron ayer a la calle contra la subida de los alquileres y la imposibilidad de que los jóvenes puedan comprar una casa. Salieron también en Teruel, en Zaragoza o en Badajoz. Ha denunciado el sindicato de inquilinas que en Madrid se dedica más del 70% de los salarios a pagar el alquiler. Piden que vuelvan los contratos indefinidos, que se tomen medidas para bajar los precios de esos alquileres y que se suban los salarios y las pensiones. La protesta pretende dar paso a una oleada de manifestaciones en al menos 24 ciudades españolas que continuará a lo largo de este mes de junio. El día 30 se sumarán Murcia, Burgos y Logroño y el 31 Valladolid. Es una locura, los precios de los alquileres están por las nubes. Que los jóvenes hoy día tengan que pagarse, tengan que ganar mínimo 2.000 euros para poder pagar una hipoteca. O sea, es imposible. No pueden cobrar 500 euros a veces, que cobran ni 400 por una habitación. Un estudio del Observatorio de la Vivienda de Barcelona constata que las medidas dirigidas a regular los alquileres sí han tenido un impacto positivo en los precios. Concretamente, aseguran que los constantes incrementos se han frenando, suponiendo un ahorro medio de 200 euros mensuales a los inquilinos de la capital catalana. A esto se suma que por primera vez en 3 años la compra de edificios enteros para la especulación se ha reducido mucho. Según el Ayuntamiento, eso se debe a las políticas para desincentivar este modelo de negocio. Radio Barcelona, Sergi López. El precio medio de los alquileres a finales de 2025 era de 1.161 euros, un 3% menos que antes de aplicarse el tope. Además, según el informe elaborado por el Observatorio de Vivienda, si no se hubiera puesto esta regulación, ahora pagaríamos entre 1.300 y 1.400 euros, es decir, unos
150 o 250 euros más. El comisionado de Vivienda de la ciudad, Joan Ramon Riera, dice que se ha frenado la escalada de precios que sufríamos desde hace una década. En el último trimestre de 2025 también se han frenado los alquileres de temporada. Antes representaban el 28% del total y ahora el 14%. Y en paralelo, la compra de edificios enteros para especular también ha bajado por primera vez en los últimos 3 años. Lo ha hecho en un 30%. Y hoy además está previsto que las víctimas del accidente de Adamuz comparezcan en la comisión de investigación que se desarrolla en el Senado. Concretamente va a declarar el presidente de la Asociación Descarrilamiento Adamuz, que había solicitado su presencia en esta comisión en repetidas ocasiones. Y algo más todavía de la información de hoy lo publica el diario El País, la denuncia de las asociaciones de enfermos de ELA, que están indignadas con la Comunidad de Madrid, el Gobierno Autonómico de Madrid, por introducir un copago a los enfermos más graves, los clasificados en el grado 3+ de esta enfermedad, para rebajar la subvención de casi 10.000 euros aprobada por ley. Según estos colectivos, esto reduce las ayudas máximas que perciben los afectados más grave de ELA un 40%. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.